Muy bien, muy buenos días, Dios los bendiga. Voy a compartir con ustedes un tema que se llama ¿qué significa ser una madre piadosa? En referencia pues al Día de las Madres. Y bueno, el propósito es tener el estándar, la figura o el perfil de lo que la Biblia nos muestra como lo que es una madre piadosa. Y tenemos, pues por lo menos voy a hacer mención a 4 personalidades en la madre o en la mujer en general. Primeramente, pues la mujer que Dios creó para hacer la ayuda idónea del hombre. Es una figura que para los varones tiene grande atractivo por sus sentimientos, por su feminidad, por sus encantos. Y cuando Dios creó a la mujer, Él dedujo que el hombre estaba solo, que necesitaba una ayuda idónea y planeó el cómo llevarlo a cabo. Creó a la mujer sacando de la costilla del hombre esa parte que viene a ser algo que sea posible que el hombre y la mujer lleguen a ser una sola carne. Realmente la visión de Dios, el plan de Dios que Él contempló desde el principio, pues era tener la figura de un matrimonio donde la mujer ocuparía una pieza clave. Desde el principio, Dios vio que el hombre estaba solo y que no era bueno, y decidió diciendo: le haré una ayuda idónea para él. Bueno, tenemos la personalidad de la mujer con el gran atractivo que tiene para el varón. Esto es algo de un principio de creación. Realmente el hombre está solo cuando no tiene esa mujer. Bueno, otra personalidad que tenemos es una mujer cristiana, y esto es lo que nos muestra la Biblia. Una mujer que alcanza la gracia y el don de ser madre. Entonces, una mujer y madre cristiana es lo que nos muestra la Biblia. Y bueno, una madre cristiana lo es llevando a cabo una gran decisión en su vida. Primeramente, tener ella una relación personal con Cristo. Pero cuando en el hogar ella, la madre, acepta que la palabra de Dios entre a guiar sus vidas, a edificar sus vidas, a conformar sus vidas conforme a los principios que Dios estableció, bueno, esa es una figura muy importante, aunque sea inadmisible. Pero hay mujeres que no quieren que la palabra de Dios entre a sus hogares, ni a sus hijos, ni a su matrimonio. No quieren la influencia o la guía de lo que es la palabra de Dios. Pero una madre cristiana acepta que la palabra de Dios reine en su hogar y le da toda la libertad para que Dios haga una obra conforme a los principios que Él estableció. Acepta ser enseñada, ser guiada, acepta que realmente Dios haga su voluntad ahí en aquel hogar. Bueno, esa es una personalidad que tenemos en una mujer que es madre cristiana. Pero tenemos una dimensión mayor todavía, lo que es una madre piadosa.
La verdad es que esto es lo que Dios visualizó cuando creó a la mujer para que fuera no solamente una compañera o una esposa o la madre de los hijos, sino es un estándar, es un nivel, un modelo, el modelo más alto para la mujer que Dios creó. Y ese modelo se llama ser una madre piadosa. De eso es de lo que queremos hablar, y realmente una madre piadosa o madres piadosas en la iglesia vienen a ser columnas, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y amar a sus hijos, maestras del bien, sujetas a sus maridos. En todo sentido, esto es un estándar que Dios espera. No necesariamente una mujer para ser piadosa tiene que ser un líder o una gran participante en la iglesia. Realmente una madre piadosa empieza en su hogar, y ella puede ejercer toda su piedad en el hogar. A veces depende de los dones y el llamamiento de Dios que Dios tenga para esta madre, para servir en la iglesia y en la obra de Dios. Pero nos enfocaremos en la piedad que una madre ha de desarrollar en su hogar. Ahí es donde nos ubicamos. Y bueno, entrando en el tema, les doy un panorama con esto que acabo de describir. Y en primer lugar, las madres piadosas pues son mujeres piadosas. Ellas ya para cuando entraron al matrimonio ya eran mujeres con un nivel espiritual. Ahorita vamos a ver una mujer que entró al matrimonio en ese nivel de piedad. Entonces, algunos ejemplos de los que habla la Biblia de mujeres piadosas y madres piadosas, tenemos a María, madre de Jesús. Ella era una mujer piadosa y encontró gracia ante los ojos de Dios. Y tenemos esa figura, ahorita vamos a desarrollar un poco más. Tenemos a María, María Salomé y María madre de Cleofas, las que se conocen como las tres Marías. Realmente ellas fueron mujeres que sirvieron a Jesús en su ministerio terrenal. Entonces vamos perfilando ese estándar y ese nivel, ¿verdad? Esa figura de una mujer piadosa. Tenemos también a María de Betania y su hermana Marta, las hermanas de Lázaro, aquel que murió y lo resucitó el Señor. Estas dos mujeres eran mujeres piadosas. Bueno, cuando vemos lo que la Biblia narra de ellas, lo que narra realmente es un nivel piadoso, un nivel entregado a la voluntad de Dios. Y donde aparecen estas mujeres que estoy mencionando, así lo muestra la Biblia. Tenemos a Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo. Ellas son figuras de madres piadosas. Tenemos también las que están en el anonimato, como por ejemplo la suegra y la esposa de Pedro. Hay una descripción ahí en la casa de Pedro donde así en el entorno de lo que narra este pasaje, pues se deja ver que la suegra y la esposa de Pedro eran mujeres piadosas. Y bueno, ni siquiera se menciona el nombre, pero el pasaje describe que ellas eran personas importantes en ese hogar. Miren, abran sus Biblias en Mateo 8,
14 al 16. Y si lo tienes, Dora, ¿sí? Nomás en voz alta, por favor. Mateo 8, 14 al 16. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó, y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Fíjense cómo, sin mencionar sus nombres, pero el punto central es que la suegra de Pedro estaba enferma, allí en la casa donde Pedro moraba. Seguramente la suegra vivía en el hogar de Pedro y de su mujer, o sea, la hija de esta suegra enferma. Pero lo que realmente muestra que ellas eran mujeres piadosas, esto es lo que se conoce como estar en el anonimato. Pero en el versículo 16 menciona que en la noche vino cantidad de personas a buscar a Jesús en esa casa. Bueno, esta casa y este hogar era un lugar de centro de actividades en aquella región, en las regiones que estaban alrededor del mar de Galilea. Estaba Capernaum, y ahí era donde vivía Pedro, y ahí es donde se está mencionando este lugar, ¿verdad? Bueno, para que esta suegra y la esposa de Pedro aceptaran que de su casa se hiciera un lugar de visita donde Jesús recibiera a todo tipo de personas que llegaban a buscar a Jesús. Bueno, no se dice ni siquiera el nombre de ellas, ni qué hacían, pero seguramente ellas eran las que preparaban el hogar de recepción para todos aquellos visitantes. Jesús tomaba posesión de aquel lugar con toda libertad, y ellas servían a Jesús. Esto es lo que se llama una vida piadosa. Bueno, estas mujeres estaban dispuestas a servir con su hogar, preparándolo, adaptándolo, quizás preparando alimentos, una serie de cosas que le toca hacer al anfitrión. Bueno, eso en la Biblia se mencionan muchos casos así que pasamos desapercibidos, pero son personas que sirvieron a Jesús con su hogar, con sus vidas, entregándolo todo y sirviendo además con sus manos, con sus pies, con sus talentos. Todo eso habla de una vida de piedad, entregarlo todo a Jesús para que Jesús se sirva de lo que es de Él. Bueno, tenemos también otro caso que se menciona muy parecido así: la madre de las hijas de Felipe el Evangelista. Este Felipe es el que bajó a Samaria cuando empezó la persecución contra los cristianos. Este es uno de los varones, de los 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, que fueron traídos para servir a las mesas cuando la obra de Dios empezó a crecer de una manera desproporcionada allí en Jerusalén. Y vemos a Felipe que en la persecución bajó a Samaria y que muchos samaritanos se convirtieron. Felipe, el evangelista, es el que fue a hablarle al etíope en el camino de Candace. También lo vemos aquí ahora en la ciudad de Cesarea, establecido en este hogar, y se hace una mención, pero el punto relevante es que su esposa, que no aparece aquí, ¿de qué manera hay
la figura o la presencia de una mujer piadosa en este hogar. Y vamos a leer, Américo, si lo tienes. Sí. Hechos 21, 8 al 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Bien, bueno, Pablo ya cuando está llevando a cabo su ministerio, su apostolado de llevar el evangelio a las naciones, llegó a esta ciudad de Cesarea. Es una ciudad que era llamada así por el nombre del César. Y bueno, lo que es la vida, Felipe había salido huyendo de Jerusalén por la persecución que Saulo de Tarso estaba causando a todos los cristianos ahí en Jerusalén. Y ahora la vida dando vueltas, Pablo y su equipo de evangelizadores llegan a la casa de Felipe, pero ahora en armonía, en compañerismo, en un mismo ministerio. Pero el punto que queremos tomar aquí es que menciona que tenía 4 hijas doncellas o vírgenes que profetizaban. El don de profecía en aquellos primeros días fue un don muy relevante, porque los profetas eran los que predicaban el mensaje de Dios, eran los predicadores y maestros que estaban revelando la doctrina que continuaría en el Nuevo Testamento. Y estas hijas doncellas, 4, seguramente debieron haber sido criadas en un hogar muy piadoso. A Felipe lo vemos desde que él participó en Jerusalén, pero aquí no vemos a la madre. Quizá ya estaba muerta, o quizá sencillamente no tenía más don que su hogar. Pero ¿cómo participó ella en la espiritualidad y en la formación de estas hijas que profetizaban? Eran como predicadoras. Bueno, Dios daba ese don, ¿verdad?, a hombres y mujeres para que enseñaran la doctrina del Nuevo Testamento. Aquí en Hechos todavía no, apenas empezaba el Nuevo Testamento a escribirse. Alguna o 2 cartas escritas por Pablo cuando Lucas escribió el libro de los Hechos. Bueno, lo relevante es que aquí vemos el fruto de una madre piadosa. Como digo, son madres que quedaron en el anonimato, pero para los ojos del Señor, ellas no quedaron olvidadas ni borradas de ese servicio piadoso que hicieron en su hogar. Bueno, seguramente hay una multitud incontable de mujeres y madres piadosas que están en el anonimato, pero que en el día del tribunal de Cristo, esto es cuando los cristianos vamos a ser llamados, allí en es 2 de Corintios 6:10, dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, estas mujeres piadosas van a aparecer ahí y van a recibir pues un galardón, un premio, una recompensa, una corona quizá. Entonces, no han quedado en el anonimato delante del Señor como mujeres que sirvieron a Cristo. Estas madres piadosas que están en el anonimato, en el día del tribunal de Cristo recibirán su galardón
directamente de las manos de Jesús. Bueno, ellas fueron llamadas en su personalidad de mujeres casadas, que Dios les dio hijos, mujeres que recibieron a Cristo en su corazón y mujeres que quisieron hacer de sus vidas un ministerio de piedad como madres. Bueno, muchas veces, como les he dicho, hay mujeres piadosas que trascendieron mucho más allá de su hogar para servir en la iglesia con ciertos dones. Hay mujeres que ejercen la consejería, como dice Tito, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Bueno, hay mujeres maravillosas que tienen reuniones con mujeres jóvenes, con mujeres adultas, pero edificándolas como madres piadosas. Bueno, de estas madres piadosas, algunas o muchas han escrito libros especiales o muchos libros de su autoría para desarrollar el ministerio de la mujer piadosa en el hogar. Bueno, la consejería es un don todavía más alto para servir a las mujeres jóvenes. Seguramente una madre piadosa es una mujer piadosa, sin dudas. Primeramente, es una mujer que en su personalidad, que Dios la hizo como mujer, abrazó una vida de piedad. Y vamos a mostrarlo, lo que nos muestra la Biblia de María, la madre de Jesús, cuando ella todavía era una doncella, una virgen. Y vamos a leer aquí, Eudosio, ¿tienes a la mano para leer? Es Lucas 1, 26 al 31. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, y muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó en sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Hasta ahí. Luego brincamos aquí mismo en el capítulo 1 a partir del versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Muy bien. Fíjense lo que la introducción o la salutación que le hace el ángel para describir que ella era una mujer virgen. Ella misma confiesa ante el ángel: ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Bueno, Dios la eligió por gracia a ella y decidió darle este don de ser madre, pero la madre del Mesías. Era algo tan especial porque ella ya tenía su corazón entregado a Dios. Era una mujer que tenía entregada toda su soltería, su virginidad para la gloria de Cristo.
y todavía dice que estaba desposada o comprometida públicamente con un varón. Esto la ponía en una posición muy inconveniente, que de pronto ella saliera o tuviera un embarazo. Bueno, pero en lo secreto ella decidió ante el Señor qué iba a hacer con su virginidad, con su soltería, con su vida misma. Y ella no tenía reservado nada. Entonces vamos a leer, bueno, ¿tú nos quieres leer, Lucy? A partir del 34. Entonces María dijo al ángel. Un poquito más alto en la voz, más alta, por favor. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo será que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, que llamaban estéril. Hasta ahí. Bueno, miren, aquí hay algo muy importante. Bueno, el 38, por favor, también. Léenos el 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bien, este versículo habla de el estado o la estatura espiritual de ella cuando dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como tú quieras, conforme a tu palabra. Bueno, eso es el estándar de una vida piadosa, no reserva nada. Ahora, pues Dios en su soberanía elige a quién le va a entregar sus dones, sus privilegios, sus obras maravillosas. Esto realmente era una obra de trascendencia desde Adán y Eva hasta que Dios termine su plan en este mundo. Este pasaje que estamos leyendo, bueno, María ya no se vuelve a mencionar de su servicio, solamente que era una mujer de hogar. Y era una mujer con un nivel espiritual que servía a Cristo con lo que Él le había dado. Tomó su cuerpo, ¿verdad? El Señor eligió en su soberanía y ella no le negó a pesar de una situación tan comprometida. Quiere decir que para ella lo más importante era que Dios tuviera su vida, su cuerpo, su futuro, todo. Un punto más importante también es que una mujer piadosa, un hombre piadoso, los piadosos no eligen lo que ellos quieren hacer para el Señor. Les es dado. Invariablemente, todo ser piadoso es elegido por Dios, porque Dios hará sus obras como Él quiere. La parte del piadoso es decir, como dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Bueno, en la obra de Dios, Dios asigna estas obras o labores prodigiosas en el hogar. A veces es un hogar tan normal a otros, pero su nivel de piedad es que todos sirven con sus vidas sin reserva, como Dios quiere. Bueno, vamos ubicando cuál es ese nivel de una mujer espiritual. Bueno, todavía esto continúa
Y vamos a ver en Lucas 2, déjenme decirles, perdón, sí, Lucas 2, 26 y 27. Alejandro, ¿quieres leer? Lucas 2, 26 y 27. Y le había sido Un poquito más alto, en voz alta. y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y le bendijo a Dios diciendo, Hasta ahí, hasta el 27. Y luego, bueno, aquí aparece en escena una tercera persona que es Simeón, pero él le va a comunicar todavía a María cuál es todavía lo que Dios espera de ellas. Hablamos que ella estuvo dispuesta a entregar su virginidad, a entregar su soltería, a entregar su situación comprometida. Todo eso en el fondo de que ella era una mujer piadosa. Realmente era algo que pudiera significar una presión muy fuerte, el precio de aceptar la voluntad de Dios. De eso estamos hablando. La piedad es el precio que una persona ha de vivir en su vida para hacer la voluntad de Dios. Y aquí vemos algo todavía superior. Ahí brincamos al versículo 34. Si puedes leer un poquito más alto, y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profeta, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. hasta ahí. Bueno, Simeón le comunica todavía un precio a María que ella va a pagar. Ya se había cumplido la venida del Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, y a los 8 días ellos acuden al templo a presentarlo conforme a la ley de Moisés. Y dice que cuando estaban allí, llegó Simeón y le dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Ese niño sería una señal de mucha contradicción para muchos. Unos estarían de acuerdo con él, otros lo rechazarían, lo odiarían, otros darían su vida por él. Bueno, no era algo agradable que una madre quisiera esperar de Dios, de una bendición así, pero le dice, una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Bueno, cuando esa espada estaba traspasando su alma es cuando ella estaba viendo a su Hijo Jesús en la cruz, lleno de llagas causadas por el látigo,
sangre escurriendo de su cabeza por la corona de espinas, sangre saliendo de su cuerpo por los latigazos de los clavos en la cruz. Realmente era una espada. Y servir y aceptar que el Mesías sufriente viniera a través de ella. Realmente era una profecía de mucho sufrimiento para ella como madre piadosa, y ella estuvo dispuesta a pagar el precio. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí para continuar con la segunda parte.